Buenos días a todas y a todos los presentes. Agradecemos su participación en el webinar del día de hoy. Tengo el gusto de presentar al doctor Félix Carballo Garnica, quien está aquí con nosotros. Doctor, bienvenido. Él es ingeniero agrónomo de la Escuela Nacional de Agricultura o la Universidad Autónoma Chapingo y cuenta con una maestría del Colegio de Posgraduados, así como estudios doctorales de la Universidad Illinois. En el ámbito laboral se ha especializado en el financiamiento rural y financiamiento de la agroindustria, con más de 15 años de experiencia en FIRA y 8 años en FOSIR. En el ámbito docente ha sido profesor de la UNAM, el IPN, Chapingo y el ITAM y el Tecnológico de Monterrey. Hoy día ha realizado consultoría junto con Terraética para instituciones como The Nature Conservancy, la UICN, Reforestamos México, GIS, Fitnesa de Teletón, entre otros. Es uno de los precursores en México del análisis Monte Carlo para riesgo financiero y finanzas híbridas para la conservación ambiental. Doctor, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. También tenemos la presencia del doctor Roberto Carballo Escobar, quien es doctor en filosofía, director de la empresa Terraética, experto en consultoría para la generación de indicadores de sustentabilidad, desarrollo de paquetes financieros para proyectos productivos, desarrollo de mapas financieros, escritor de contenido en diversas revistas en áreas de sustentabilidad y finanzas, profesor del ITAM, conferencista y tallerista en teorías de emprendimiento, comunicación con causa y teoría del cambio. Roberto, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Como siempre es un gusto con la Junta de Asistencia Privada. Muchas gracias, Jackie, es un gusto estar aquí otra vez con ustedes. Ahora con el webinar o con el tema de métodos para asignar valor al impacto social de un donativo. Siempre es una de las grandes preguntas cómo podemos definir no solamente cuánto cuesta, sino cuánto vale aquel impacto que estamos generando. Por supuesto que si hacemos nuestras corridas financieras, por supuesto si hablamos con nuestros contadores, con nuestros operativos, podremos saber el costo de aquello que estamos haciendo, sobre todo cuando integramos diferentes donativos, cuando asignamos el 5% para temas administrativos, cuando sabemos cuál es el costo que va a ir asignado o el egreso que va a ir hacia operativos. Sin embargo, cuando nos vamos a cada uno de los donativos o individuales, siempre la pregunta es, bueno, ok, ya sabemos cuánto me está costando, pero ¿cuánto está representando en la realidad? ¿Cuánto realmente estamos contribuyendo en el mundo? Y para eso se utiliza un método que se llama análisis contrafáctico. El análisis contrafáctico, los contrafactuales, lo que te dicen es algo muy sencillo, es un estudio de la causalidad, de la epistemología de la causalidad. Y lo que te dicen los contrafácticos es que en caso que tú no estés, hay uno de los métodos para hacer esta valorización. Con papá van a haber otros más, van a haber costo-oportunidad, van a haber costos-sombras, pero además lo que permite el análisis contrafáctico es identificar qué es lo que sucedería o qué es lo que pasaría si yo no estuviera como organización. Y ahí es una buena oportunidad para identificar el valor de nuestro trabajo. Por ejemplo, ¿qué pasaría si no estuvieran todas las organizaciones, las IAPs que están hoy día operando en México? Seguramente no es un tema de costos, no es un tema en el cual, se reasigna el presupuesto que tienen, que es la suma de todas las IAPs y se reasigna a otro lado y se va a obtener un mismo resultado. En realidad no. Sabemos internamente en las IAPs, en las organizaciones, que todo lo que hacemos o mucho de lo que hacemos, pues muchas veces no es una relación directa con el costo, sino hacemos más de aquello de lo que realmente estamos costando. Y precisamente esa problemática es otro de los dolores de cabeza que tienen las organizaciones, no solamente para demostrar su impacto, pero también, y más importante, para demostrar por qué son importantes en este sector. Sin más ni más, papá, si quieres, ve poniendo tu presentación. Como han visto esta serie de webinars,
pues los dejo con el doctor Félix Carballo, mi papá, en donde, bueno, hemos trabajado precisamente con el tema de números y tangibilización de los intangibles y valorización a lo largo de ya muchos años. Yo voy a estar durante toda la sesión, precisamente también ahora sí que en los controles, por si tienen alguna pregunta en el chat, con mucho gusto yo la puedo responder. Muchas gracias a todos, les mando muchos saludos y adelante, papá. Sí, muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Perfecto. Pues más que todo, quiero agradecer a la Junta de Asistencia Privada y al Gobierno de la Ciudad de México de tener la oportunidad de platicar con ustedes y de compartir este instrumental para que ustedes puedan presentar y, digamos, mostrar los resultados de pues, el esfuerzo que están haciendo. También quiero pues, hacer un reconocimiento, ¿verdad?, a todas las personas que están trabajando, todas las personas que están trabajando precisamente en los temas de mejorar el bienestar de la sociedad. Déjenme platicarles un poquito cuál sería la estructura de la plática. En primer lugar, pues vamos a ver una parte de carácter conceptual, explicándoles el marco general dentro del cual se ubica precisamente el método y los métodos para asignar valor al impacto social de un donativo. Después, una vez que tenemos esto claro y explicarles por qué estamos seleccionando esta metodología, después les vamos a presentar 3 ejemplos prácticos reales de 2 de fundaciones y otra de un proyecto productivo que ya utiliza el instrumental y exhibe, presenta cuál sería, digamos, el resultado, el impacto social de su actividad. Bien, entonces, pues esto es en esencia lo que vamos a presentar. Y déjenme comentar, además de luego de saludarlos otra vez, que vamos a utilizar un coeficiente que se llama el retorno social de la inversión. Este es el marco general dentro del cual se van a ubicar los métodos de valoración o monetización del impacto social. ¿Por qué lo escogemos? Bueno, lo escogemos, no es el único, hay otros en la literatura internacional, pero primero pues es el más usado. Pero lo más importante es que este método, que va a ser, repito, el marco conceptual o el instrumento general para poder después analizar ya en detalle y valorar los impactos sociales de los apoyos en forma de donativos, de tiempo, etcétera, que ustedes tengan, establece un canal, establece un lenguaje común, es el único que establece un lenguaje común con el sector que, digamos, es donde se encuentran los recursos financieros, porque habla el mismo lenguaje, se interconecta, y entonces eso tiene una ventaja muy grande, porque uno de los grandes problemas que tienen en general las empresas, no solo las fundaciones, organizaciones del sector de la sociedad civil, es que muestran lo que hacen, pero el único lenguaje que entienden, vamos a llamarle así, o que valoran los fondeadores, los que dan los recursos, es el lenguaje financiero. Y entonces, si uno comienza a hablar de otros temas, pues dicen, bueno, está muy interesante, qué bueno que haces esto, me gusta el impacto social, pero mira, yo lo que quiero es que me des el dato donde se expresa, ahora sí que explícitamente, lo que estás haciendo. Y resulta que este coeficiente, este indicador tiene precisamente esa característica. Entonces, digamos que primero porque es un instrumento utilizado a nivel internacional, es el más conocido. Segundo, porque establece un mecanismo ideal, un lenguaje ideal para comunicarnos y dar a conocer los resultados de todo lo que ustedes hacen. Entonces, por eso lo hemos escogido. Ahora, ¿qué es? Bueno, el retorno social de la inversión, le estamos llamando SROI, porque pues dentro de lo que es, digamos, el medio, es la forma como se le conoce, y viene del inglés el Social Return of Investment, y es un método para medir valores que no se reflejan
tradicionalmente los estados financieros. Es decir, lo que yo les decía, ustedes dicen, yo estoy haciendo esto, yo apoyo a personas mayores, yo apoyo a niños, pero bueno, eso está muy bien, pero eso, ¿cómo lo expresas? ¿Cómo le das valor a todo esto? Fuera pues de que hay digamos, vamos a llamarle un mejoramiento del bienestar de la población. Y repito, no solamente es un tema de las fundaciones, también las empresas, sobre todo ahora, en la situación que vivimos, pues tienen que mostrar que no solamente van ahora sí que tras los centavos, sino que también tienen un impacto en la sociedad y que ese impacto en la sociedad debe corresponder a los cambios que la sociedad tiene. Entonces, la idea es que tenemos esta tasa de retorno social y también nos permite mostrar la eficacia con la que una organización utiliza los recursos, porque este es otro problema. Bueno, sí lo tienes, pero ¿fuiste eficaz? Y lo más importante, va a mostrar también no solamente la eficacia en el sentido de la eficiencia, sino también del impacto. Y hay otros enfoques tradicionales, pero aquí lo que la novedad que trae este instrumento es que hace un análisis general de los desarrollos, o sea, muestran el impacto financiero y social que la entidad puede tener, ¿verdad? Fíjense, esto es muy interesante porque estos dos son los dos pilares sobre los cuales construyen ustedes su impacto. Uno, pues hay un impacto financiero, evidentemente, pero hay un impacto social que es el core business, vamos a llamarle así, de lo que hacen las organizaciones de la sociedad civil, ¿verdad? Su core business no es el lucro, pero de alguna forma hay que expresar este sentido. Es un método que también nos permite contabilizar el valor social, económico y ambiental. Fíjense qué interesante. Yo comentaba que la Universidad de Harvard tiene otra forma de evaluar. Ellos lo que hacen es buscar, digamos, unas formas específicas de evaluar el impacto social, pero ellos crean una especie de contabilidad paralela. Sin embargo, tiene el problema, pensamos, de que no establece este puente del que estamos hablando. Aquí tenemos una forma de contabilizar y, como dicen, de ponerlo en pesos y centavos, o en dólares, o en libras, o en la unidad que ustedes quieran. Los estados financieros, como dice Roberto, ustedes los generan, sus contadores los tienen que presentar, pero es necesario que estos estados financieros, como él dice, presentan los costos en general por las características de sus organizaciones, pero no es una visión, es una visión incompleta de lo que hacen. Este es el tema fundamental, ¿verdad? No revela el impacto que tienen, porque nuevamente no hay forma tradicionalmente de equiparar los dos. Esto que les estamos a ustedes presentando a nivel internacional, a nivel de lo que hacen ya muchas empresas y entidades y fundaciones y organizaciones, es la forma como se ha encontrado la forma ideal de hacer esto, ¿verdad? Y entonces, aquí finalmente el propósito es que las organizaciones puedan ver su impacto social en términos financieros. Muy bien. Quiero repetir entonces que lo que va a entrar aquí son dos aspectos, como decía Roberto. Por un lado, están los costos, están las inversiones, eso lo tienen, vamos a llamarlo así, porque bueno, está en la contabilidad, ¿verdad? Lo que les cuesta hacer lo que van a hacer. Pero hay otra parte que es ese impacto social, que eso es lo novedoso, y es algo que esperamos que pues les llame la atención ahora que presentamos estudios, casos reales, de cómo se hizo la evaluación concreta. No es sencilla, no es un tema que requiere dos aspectos, una parte técnica y sobre todo una parte creativa, una parte que surge de su propio conocimiento del sector. Solo ustedes lo pueden hacer porque solo ustedes conocen a detalle lo que está sucediendo y lo único que requieren es ese soporte técnico que complemente su propio conocimiento. Pues ya sabemos que hay muchos conceptos que van más allá simplemente de la parte financiera. Aquí ponemos algunos indicadores: ingreso, empleo, impacto ambiental, nutrición, inclusión de grupos en condiciones de vulnerabilidad y como hemos comentado, esto pues ya no es un tema de lujo, ya no es un tema que bueno, pues qué bueno que alguien se está ocupando, es un tema que pasó de ser un aspecto, digamos,
coyuntural y de pronto se convierte en un aspecto estructural. Es decir, ya estructuralmente es parte de nuestra nueva normalidad y no hay forma que una vez que salgamos de esta situación, entonces que ahora podamos continuar con los mismos instrumentos. Tiene que suceder algo nuevo. Todos los sectores se están transformando, todo el mundo está buscando nuevas formas de hacer las cosas y el sector que me pongan está tratando de encontrar nuevos caminos. Muy bien. Ahora, aquí les pongo un ejemplo de algo que se expresa, digamos, en una de las economías más avanzadas del mundo, que es la economía holandesa. Ellos recientemente presentaron este manifiesto donde pues lo que están pidiendo son los investigadores, los técnicos, los científicos y muchos empresarios que dicen, mira, ya no podemos continuar como estamos. Ahora tenemos que hablar en términos diferentes, ya no podemos hablar del PIB como la riqueza y tenemos que meter términos que ustedes están trabajando, sectores públicos cruciales, energía limpia, educación, cuidado. Fíjense, ya estamos pensando a nivel del estado del arte que estos sectores tienen que integrarse ya en los cálculos. Ya no pueden simplemente pensar a nivel, vamos a llamarle, de un país, del PIB, pero tampoco a nivel de una empresa. Ahora tenemos que incluir esto. También ellos hablan de algunos temas que están siendo críticos. Ellos crean el concepto de la agricultura circular, que es una idea muy sencilla, porque lo que hace esta agricultura circular, también le llaman de la cuna a la cuna, es la idea de que no hay descarte, no hay lo que sea, lo que se genere por un proceso de producción, se puede utilizar, digamos, los residuos se pueden utilizar para otro proceso de producción. Entonces, es de la cuna a la cuna porque vuelven a nacer y tenemos una situación que va disminuyendo todos esos excedentes. Por ejemplo, un caso pues muy obvio es el caso de las excretas, por ejemplo, en la producción porcina. Esas excretas se llevan a biodigestores. En Holanda tienen unos biodigestores gigantescos donde todas las granjas porcícolas envían sus excretas y esto lo regresan a las empresas en forma de energía. Fíjense qué cosa y que esa energía pues la utiliza precisamente para seguir produciendo. Muy bien. Y también pues la idea de que ahora cuando hacemos viajes pues hay que pensarlo en otro sentido, ya no en las formas derrochadoras, etcétera, etcétera. Y aspectos ya más generales de retribución, ¿verdad? Que nos hablan de temas tan importantes como la distribución del ingreso. Ya no es solamente que haya mucho, sino que se distribuya de una forma, por ejemplo, más semejante a las sociedades como Europa Occidental, que son sociedades más horizontales. Hay ricos y hay pobres, pero la mayoría, la gran masa de la población es, vamos a llamarla entre comillas, clase media, pero la distribución del ingreso es bastante equitativa. Muy bien. Ahora, ¿cómo podemos integrar esta idea del impacto? Y recuerden, esto ahorita lo estamos diciendo en términos muy generales, pero vamos a dar unos casos muy concretos donde ustedes puedan ver cómo se aplica lo que estamos planteando ahorita en términos generales, pero bueno, hay que dar el contexto, ¿verdad? Entonces ahí está la fórmula del SROI, es el valor actual neto dividido entre la inversión. Y bueno, pues la primera pregunta es ¿qué es el valor actual neto? ¿Verdad? ¿Qué significa? Ahí lo está descrito, valor actual neto de los impactos de la inversión, los costos de oportunidad y recursos financieros convertidos en el proyecto. Ya cuando veamos los casos van a ver ustedes esto cómo se traduce en términos coloquiales, ¿verdad? Y no tan técnicos. Repito, acuérdense, aquí hay dos elementos que estamos manejando. Uno, habíamos dicho al principio que la ventaja de esta medida es que establece un puente con voy a llamarle en términos generales, los fondeadores, para considerar todos los que en un momento dado, entidades, personas, morales, etcétera, gobiernos, que aportan recursos a organizaciones como las de ustedes y que pues requieren de alguna forma
pues justificarlo y decir, bueno, mira, yo di estos recursos y estos son los resultados. Y una forma muy, digamos, muy apropiada para hacerlo es primero expresarlo en términos, llamaríamos, privados, ¿verdad? Y luego ya pasar a los componentes de bienestar. O sea, no son, no uno es obligatorio que cancele el otro, sino que van juntos. Y lo que estamos haciendo precisamente, lo que hace esta medida es que los integra. Entonces, por favor, yo les pido que guarden con sus ideas de que en todo este camino que estamos recorriendo ahorita, piensen ustedes en la vía de rentabilidad privada y la vía de componentes de bienestar, y les va a parecer, creo, interesante cómo las integramos las dos y cómo pueden ustedes otra vez crear esos puentes con sus fondeadores. Muy bien. Ahora, ahí está definido cuál es la principal diferencia. No es que en una queramos ser ricos, ¿no? O no, nos preocupe nada más el dinero. En una, lo que pasa es que hacemos los cálculos evaluando, utilizando los precios de mercado. Entonces, en el caso de las organizaciones o fundaciones en general, pues, bueno, pueden usar los precios de mercado para los costos, ¿verdad? ¿Cuánto les cuestan los salarios, el equipo, las computadoras, los transportes, etcétera? El problema viene cuando tratan ustedes de darle valor a sus acciones, ¿verdad? ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale el mejoramiento del bienestar? ¿Cuánto vale que los niños tengan mejores condiciones? Eso es lo que aquí estamos manejando. Y ahí ya ponemos un concepto genérico que se llama la sustentabilidad de una inversión, que incluye las personas, el planeta y el provecho económico. Entonces, ahí esa 3Ps, como le llaman los holandeses, la triple P, tiene una parte que ya se responde a través de precisamente la parte privada, pero falta el otro, el apoyo a las personas y el apoyo al planeta. Muy bien, entonces decíamos, primero vamos a ver rápidamente, sin mucha profundidad, lo que es el componente privado. No hay, digamos, si lo vamos a utilizar, bueno, hay que internalizarlo, hay que tenerlo con claridad. Es ese que se llama el ROI, le quitan ustedes la S, el retorno a la inversión, que también en la literatura es el Return of Investment, pues no es otra cosa que el rendimiento que se genera para evaluar una inversión. Es decir, la gente tiene recursos, quiere hacer en empresas, quiere entrar a negocios, etcétera, pero pues necesita conocer cuál es el rendimiento que estos negocios le están generando. Es decir, no quiere saber que su dinero, bueno, porque si no, pues lo meten al banco y ahí tienen claridad. Entonces, esta ROI, en términos genéricos, nos da una medida del rendimiento utilizado. Uno le llaman utilidad neta, otros le llaman EBITDA, o sea, hay muchas formas de llamarlo. Pero aquí lo que pasa es que queremos hacer la conexión con el SROI. Entonces, lo que mide directamente es el monto de la inversión, de una inversión en particular. La forma como se maneja, como se expresa, ya sea como un porcentaje o una relación. Por ejemplo, ¿y por qué como un porcentaje? Pues porque si ustedes van al banco y dicen, oye, ¿cuánto me vas a dar por mi dinero que voy a meter aquí a tus instrumentos de ahorro o de inversión? Pues le dicen, pues mira, te damos un 3%, un 4%, un 5%. Bueno, queda claro, ¿no? Entonces, esta idea del porcentaje es muy intuitiva. Nosotros la preferimos. Otros prefieren una relación. Les voy a presentar las dos, ¿verdad? Y ya es ahora sí que el gusto de ustedes. ¿Qué prefiero decir? Que mi impacto social es de tanto por ciento, o que por cada peso que entro o que entra a mi proyecto se generan tantos pesos y centavos en términos. Fíjense qué importante, ya estamos hablando en términos monetarios. Y la magia del asunto es cómo transformas intangibles en tangibles, cómo llevas mis actividades y cómo la expreso en pesos y centavos. Y esto es precisamente lo que estamos planteando aquí. Déjenme nada más terminar la parte privada para que quede pues lo más clara posible. El retorno a la inversión pues no es otra cosa más que dividir el retorno a la inversión, o sea, lo que ustedes recibieron, pues recibí
no sé, 100,000 pesos. ¿Y cuánto me costó la inversión? Pues la inversión, lo que yo le metí fueron 150,000 pesos. Entonces, en el neto, ¿verdad? Fueron 100,000 sobre 150,000. O sea, yo recibí, digamos, recibí una cantidad, por cada peso que le metí, pues recibí añadidos 50 centavos, ¿verdad? Entonces, eso es el tipo de rendimiento. Otra forma de expresarlo es en 100%, ¿verdad? Yo recibí de utilidad neta 100,000 pesos y metí 100,000 pesos. Pues quiere decir que recibí, por cada peso que metí, gané un peso. Es la ganancia neta. O otra forma de expresarlo, pues gané el 100%, ¿verdad? De lo que yo metí. Ahí está un ejemplo muy sencillo, ¿verdad? Esta es una empresa consultora, vende eso, consultoría, tiene 5 personas, cada persona en el año vendió 447,000 pesos, los ingresos son 2 millones, etcétera, etcétera. Hubo que pagar lo que decía Roberto, ¿verdad? Pues hay los egresos, salarios, salario promedio, viajes, etcétera, etcétera. La utilidad bruta son 346,000 pesos, le añadimos lo que es venta y administración y tengo una utilidad de operación de 266,000, no estoy incluyendo el costo del financiamiento, me da una utilidad neta. Le pongo los impuestos y utilidad neta, 223,000. Si yo divido esto, la utilidad neta, sobre mis ingresos, sobre lo que yo metí, obtengo una ROI de 11.86%, que quiere decir que por cada peso que yo invertí, cada peso que le metí a este proyecto, me gané 11 centavos. ¿Eso es mucho o es poco? Ahorita vamos a ver cómo lo evalúa, pero es lo que dice. Yo le metí un peso y me gané 11 centavos. Es neto, ya descontando obviamente lo que metí y todos los gastos involucrados. Muy bien. Entonces, el problema de la, perdón, el problema, la forma de entonces interpretarlo, simplemente, bueno, no voy a redundar esto, pero pues puede ser un porcentaje, puede ser una relación. Nuevamente, nosotros pensamos que un porcentaje es mucho más claro y porque lo podemos comparar, digamos, con otros porcentajes de uso de los recursos, que son, por ejemplo, las tasas de interés, otro tipo de negocio, etcétera. Pero también tiene una parte positiva y una parte negativa. Pues la positiva es que gané y la negativa es que perdí, ¿verdad? ¿Cuáles son las dos desventajas que aquí quiero yo expresar? La primera es que en general se maneja para un año, un solo periodo, pero lo que pasa es que pues no es suficiente porque es pocas acciones o pocas actividades se desarrollan en un solo periodo. Ustedes no están para hacer una actividad, digamos, este año y luego ya desaparecen, no. Están, existen, se van, digamos, van tratando de mejorar sus acciones y permanecen actuando porque saben que no es una actividad de corto plazo, es una actividad de mediano y largo plazo. Entonces, ahí no es suficiente este cálculo que yo les di y se utiliza el ROI anualizado. Y esa idea del ROI anualizado es que no solamente voy a evaluar lo que hago este año, sino voy a evaluar en mi horizonte de tiempo, en mi horizonte de planeación, que pues eso lo definen ustedes, cada quien tiene su propio horizonte de planeación. Por ejemplo, en el sector productivo, el horizonte de planeación, obvio, pues es el tiempo útil de la maquinaria, del equipo. ¿Por qué? Porque lo tengo que amortizar y bueno, pues hasta que llegue, ya que lo amortizo, puedo volver a comprar un nuevo equipo. Pero normalmente se manejan 7, 8 años digamos, en el sector productivo en general. Ustedes tienen sus propios tiempos, vamos a llamarle así, de actuación, que va a depender evidentemente de los resultados que vayan logrando. Esto es pues más o menos simple. Y la otra idea más importante es que, como ustedes vieron, no incluye los beneficios sociales y ambientales. O sea, no nos habla de, ¿se acuerdan que habíamos de los tres, de la triple P, People, Planet y Profit? Bueno, Planet es la gente, la parte social, Planet pues es digamos, el planeta, ¿verdad? Es la parte ambiental, y el profit o el provecho económico pues es la rentabilidad, esa ya está integrada, pero aún faltan las otras dos. Para eso utilizamos ahora sí esta métrica que se llama el SROI, la Social Return of Investment. Y aquí lo que vamos entonces a primero resolver el primer problema. El primer problema, ¿se acuerdan? Era que no solamente estamos considerando un año, sino que estamos considerando un horizonte. El segundo problema, o segunda desventaja, es que hay que considerar la parte social y ambiental.
Entonces, vamos al primer problema. Aquí está el mismo ejemplo que les había dado, pero ahora la empresa, en este caso, que es la que estamos hablando, pues tiene varios años. Su horizonte de planeación es 2, 4, 6 años, ¿verdad? Y vean ustedes qué es lo que les queremos llamar la atención, que el ROI ya cambia. ¿Y por qué cambia? Pues cambia porque están cambiando los ingresos. En este caso, hicimos una simulación le llaman un análisis pro forma, o sea, lo que hacemos el pro forma de este negocio, este plan de negocios, en donde decimos que los ingresos van a subir, mantuvimos los costos constantes, los egresos, simplemente para mostrar que aquí hay un cambio en la rentabilidad, ¿verdad? ¿Cómo sabemos qué es lo que va a pasar? Bueno, esa es parte precisamente del cálculo de esto. Este cálculo del ROI anualizado, aquí lo dice, nos permite superar el obstáculo de las opciones en el tiempo. Ahora, entonces requerimos, ya comenzamos a ver hacia el futuro, incluir los valores del ROI durante los periodos de inversión. Y entonces aquí metemos este nuevo concepto, bueno, a lo mejor muchos de ustedes ya lo manejan, que es el valor actual neto. Existe otro que es la tasa interna, pero el ROI se ubica fundamentalmente en el valor actual neto. Son equivalentes, pero digamos, nos enfocamos con el valor actual neto porque es el que se utiliza, ¿verdad? Y vamos a verlo cómo se calcula este valor actual neto. Acuérdense, habíamos dicho que el ROI no es otra cosa que el valor actual neto dividido entre la inversión. Bueno, entonces la pregunta es, ¿qué es el valor actual neto? El valor actual neto es un indicador, ahorita estamos todavía en el ROI, en la parte privada, que nos permite a través del flujo de caja determinar ese valor. ¿Y qué mide el valor actual neto? El valor actual neto es el valor de los ingresos netos descontados por el valor del dinero en el tiempo. ¡Wow! Entonces ahí comienzan a aparecer ya otros conceptos nuevos, ¿verdad? El concepto, pues, del valor de dinero en el tiempo, ¿qué es eso? El concepto de descontar, ¿qué es eso? Vamos a ver rápidamente esos dos conceptos, simplemente para que ustedes los tengan, digamos, dentro de su contexto general y puedan después tener muy claro cómo se llegó al ROI. Muy bien. Entonces, estos son los elementos que se consideran en el cálculo del ROI analizado. El flujo de caja, el valor del dinero en el tiempo, la tasa de descuento, luego hacemos el descuento de ingresos netos y finalmente la suma de ingresos netos descontados. ¿Cuánto vale un negocio que ustedes quieran vender? Suponiendo que tengan un negocio o quieran hacer una empresa o lo que ustedes deseen. Lo que vale el negocio exactamente es lo último, es su VAN, la suma de ingresos netos descontados. ¿Por qué? Porque es el flujo. Si yo voy a vender una empresa ahorita y se lo quiero vender a alguien o a una otra empresa más grande, me dice, oye, pues sí te la compro, pero ¿cuánto vale? Entonces va a preguntar, dame tu VAN, dame el flujo que vas a generar en el futuro, porque eso me da la idea de cuánto vale tu empresa. Muy bien. Entonces, habíamos dicho ingresos, gastos y periodos. Esta parte la vamos a usar ahora que calculemos ya, vean ustedes el valor el método de valor del impacto social. Aquí lo único que pongo es pues que el futuro cambia. Ahí tienen ustedes el promedio, ¿verdad? Bueno, si tienen su Excel, pues simplemente calculen el promedio, que es, como vamos a hablar de flujo, vamos a hablar de años, pues queremos saber cuánto cambian en los años. Y para eso utilizamos dos estadísticos pues muy sencillos, el llamado promedio, que no es otra cosa que la media, ustedes lo conocen perfectamente, y que con el Excel lo pueden calcular sin ningún problema, ¿verdad? Le ponen la fórmula promedio, ponen el rango C4 a C8 y ya les da. Pues el promedio son 100, pues son 100 porque pues simplemente es la suma dividida entre el número de años. Pero hay otro que es muy interesante, se usa menos, pero inclusive es probablemente más útil, porque a veces no es tanto, y yo creo que ustedes en la experiencia que tienen, no es tanto en qué se parecen los fenómenos, sino en qué se diferencian, porque eso quiere decir que mi intervención, vamos a llamarla así, pues tiene que, digamos, tomar en cuenta
que voy a atender a sujetos o a beneficiarios con diferentes características. Entonces, pues sí, está el promedio. Pues sí, pero el problema de uno es diferente al problema de otro. Entonces, tenemos que considerar la división estándar, que es la diferenciación que hay dentro de un fenómeno en general. Igual está en el Excel, se van ustedes, división estándar, bla, bla, está desvesta, toman ustedes su rango y ya lo tienen. Y aquí, pues, ¿cuál es la división estándar? Pues es cero porque no varió nada. Y entonces, finalmente calculan algo que se llama el coeficiente de variación. Olvídense de la parte técnica o estadística. Lo que mide es la volatilidad y eso siempre, pues yo me permito insistir, es fundamental. Si un factor es importante para, vamos a llamarle, modificar el camino de una organización, es la volatilidad. ¿Por qué? Porque, como dijo Heráclito de Éfeso, lo menciono porque es muy interesante, todo cambia menos el cambio. Y vaya, si no lo estamos viviendo ahorita. Muy bien, el coeficiente de volatilidad pues es cero. Entonces déjenme presentarles, ahí está el análisis pro forma, referido a los datos. Aquí están los ingresos, son constantes, el promedio, la volatilidad es cero, el capital de trabajo. Ya comienzan ustedes, fíjense, a utilizar conceptos contables y financieros. Esto lo van a ver ustedes cuando veamos el ejemplo en la parte social, pero tengan en mente que realmente el cambio más importante que vamos a tener es cuando evaluemos los ingresos, porque los ingresos aquí están evaluados en miles de pesos. Bueno, pues, ¿cómo sé? Pues, a cómo se vende, lo que yo vendo. Pero, ¿qué pasa cuando lo que yo ofrezco no tiene un valor de mercado? Incluyo capital de trabajo, ya saben, la gasolina en un negocio, la inversión, o sea, el gasto para equipo, etcétera, etcétera, y tengo mi flujo neto. Este flujo neto no es otra cosa más que la diferencia, ¿verdad?, entre aquí está mi flujo neto, no es lo que llaman el flujo de caja, cuánto voy recibiendo. En base a este flujo de caja, vamos a calcular el valor actual neto, pero vamos a plantear aquí una situación en que decíamos que el cambio de los ingresos era cero, pues aquí es 5%, y vean qué interesante, el flujo neto cambia, ¿verdad? Porque hay una volatilidad de 14.8%, ya tenemos volatilidad en los ingresos, y no es un asunto trivial. En este momento, en esta situación, la volatilidad es tremenda en todas las variables que conforman la economía, en las tasas de interés, en los precios. ¿Por qué? Porque hay mucha incertidumbre. Y la incertidumbre es compañera de la volatilidad, más incertidumbre, más volatilidad. Y aquí tenemos, simplemente lo pongo como ejemplo, capital de trabajo no se modifica. Aquí está otro ejemplo en el que sí modifiqué los ingresos, pero también modifiqué los costos. Todo esto es Excel, ¿verdad? Se hace en segundos. Y lo que vean ustedes que ahora antes tenía 0 en el caso del capital de trabajo y ahora tenemos un cambio de volatilidad de 21.99%. La volatilidad quiere decir cuánto puede crecer hacia arriba o hacia abajo. No quiere decir que está creciendo o que está disminuyendo, no. Ese es el problema. Si está creciendo, pues ya sé qué hacer. Si está disminuyendo, ya sé qué hacer, pero lo que no sé es hacia dónde se va a mover. Entonces, el flujo neto, pues como ven ustedes, cambia, ¿verdad? Simplemente cambiamos los dos. Este es un primer concepto que les solicito que lo mantengan ahí en su caja de instrumentos analíticos, en su caja, ¿verdad? Como la caja de herramientas. Tengan ahí su primera herramienta, que es el flujo de caja. La segunda herramienta es algo que, digamos, en general no entra muchas veces cuando uno lo maneja cotidianamente, pero es algo totalmente real, porque el dinero tiene un valor en el tiempo. ¿Y por qué tiene un valor en el tiempo? Porque hay una tasa de interés, porque hay un premio a ese dinero que yo puedo percibir, yo puedo recibir sin ningún riesgo, simplemente llevándolo al banco, ¿verdad? Ya sea como ahorros, ya sea como inversión, pues hay una tasa de interés. Entonces, si yo tengo 100 pesos ahorita, bueno, dentro de 5 años, pues ya no serán 100 pesos, serán 100 pesos más la tasa de interés acumulada que vaya recibiendo. Esto es muy importante porque eso es lo que lleva precisamente a la idea de descontar. Ahí tienen ustedes el valor actual, el valor final.
En el primer año tengo 100, ¿cuánto vale? Pues 100 pesos, a una tasa de interés de cero. En el segundo año, si recibo 100 pesos, ¿cuánto vale? Pues 100 pesos, porque no hay forma de recibir más porque la tasa de interés es cero. Y así se dan los 5 años. Pero ¿qué pasa cuando hay una tasa de interés? Cuando hay una tasa de interés, si yo recibo 100 en el primer año, bueno, 100 pesos porque pues todavía no gano nada, pero ya en el segundo año, mis 100 pesos que recibo ya no valen 100 pesos, valen 82.64 pesos. En el tercer año, si recibo 100 pesos, ya no valen 100 pesos, valen 75.13 si los traigo aquí a este momento. ¿Por qué? Porque con 75.13 ahorita yo puedo alcanzar esos 100 pesos. Acuérdense, toda la idea que hay que mantener en la mente es ¿qué haría yo si en lugar de meterlo a esta propuesta, yo la metiera al banco, ¿verdad? ¿Cómo lo comparo las dos situaciones? Entonces, el concepto de descontar es un concepto que consiste en que yo tomo los recursos, lo que voy a recibir en los siguientes años y lo traigo a valor presente. Hay otro proceso técnico que se llama componer y es exactamente al revés. Lo que tengo ahorita, ¿cuánto vale dentro de 5 años? ¿Verdad? Ahí en lugar de ser menor es mayor. Pero para fines de esto nosotros utilizamos el concepto de descontar. Entonces, esta segunda idea, por favor, les pido, tengan ustedes ahí en su caja de herramientas, es, uno, el dinero tiene un valor en el tiempo que surge de la tasa de interés. Es un concepto crucial para cualquier tipo de análisis. Y la tercera, el proceso de descontar, no es otra cosa más que traer los flujos en el futuro, traerlos al presente. Eso es lo que estoy haciendo, ¿verdad? ¿Y por qué lo estoy trayendo al presente? Porque estoy parado en el presente, porque me interesa saber ahorita lo que yo estoy haciendo, cuánto vale, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el dinero lo estoy pidiendo para el presente. Ahorita me das tanto, bueno, pero ¿cuánto vale lo que estás haciendo? Pues mira, vale esto. Muy bien. Entonces, otra parte interesante que tiene mucho sentido mencionarla, es que ¿qué pasa si la tasa de interés sube? Hombre, pues si la tasa de interés sube, mi costo de oportunidad, o sea, lo que estoy dejando de ganar por meterlo en mi actividad, es mayor, porque yo podría ganar eso en el banco, y estrictamente lo estoy dejando de ganar. Por eso, ¿se acuerdan ustedes que en el quinto año, si yo recibo 100, vale 62 ahora, pero si tengo una tasa de interés de 12% y recibo 100 en el quinto año, solamente vale 56.74%, ¿verdad? Entonces, ahí tienen ustedes todos los elementos que les había yo mencionado. ¿Se acuerdan? Era el flujo, o sea, el flujo de caja, era el valor de dinero en el tiempo, el proceso de descuento, era la tasa de descuento. O sea, ¿qué es la tasa de descuento? Pues la tasa de interés. Esa tasa, pues, se fija por la autoridad monetaria, ¿verdad? Y esencialmente lo que dice es el costo de oportunidad de los proyectos en relación a lo que pudieran obtener. Bueno, todo esto lo sumamos, lo juntamos en esta fórmula, que es el valor actual neto. No voy a entrar en detalle, lo que les quiero mostrar nada más es que en esta fórmula ya están incluidos el valor actual, ya está el flujo de ingresos, ¿se acuerdan que hablamos? La inversión que hicimos, el número de periodos considerados y la tasa de descuento, ¿verdad? Ya está considerado todo esto, los términos que había mencionado. Y no se tienen que aprender la fórmula ni tienen que calcularla. Otra vez, bendito Excel, o como dicen en Excel, todos somos ricos, ¿verdad? Pero bueno, el Excel nos permite hacer el cálculo rápidamente, sin mayor complicación, y simplemente se van ustedes a fórmula, aquí está, se van a fórmula y les devuelve el valor neto presente de una inversión. Se llama BNA. Y lo que les pide es la tasa de interés. ¿Se acuerdan que habíamos dicho aquí está la tasa de interés, la tasa de descuento que le llamamos, y nos pide nuestro flujo? Aquí está nuestro flujo. Eran los elementos que habíamos visto, ¿recuerdan? Calculamos el flujo, esto es de la ROI anualizada, tenemos la tasa de interés y ya me da mi valor presente neto, que es 81.4 unidades monetarias. Si quieren poner en millones de pesos, 81 millones. Y el ROI anualizado, en este caso ya lo dividimos sobre mi inversión,
y me da un rendimiento, una ROI anualizada de 81.4%. Esto resuelve, o si quieren ustedes llamarle 81 centavos por cada peso que metí, como quiera que lo quieran mandar, pero vean ustedes que ya resolvimos, entre comillas, el problema de que en el tiempo seguimos presentes. Ya no solamente mi periodo sino todos los años en que yo voy a estar, o los periodos que voy a estar actuando. Queda resuelto. Pero el que queda pendiente es el otro, el más gordo, el más difícil. El tema esto es un tema técnico, es finanzas, etcétera, y al final del día lo que tienen que hacer es su flujo de caja, se van al Excel, calculan su ROI y ya están del otro lado. Muy bien. Pero, bueno, simplemente como ejemplo de cómo puede afectar, ahí está, fíjense, el 10%, pero vean ustedes, aquí no tengo cambios, ni en los ingresos ni en los costos. Pero si suben los ingresos, aumenta mi rendimiento, obviamente. Pero si suben mis costos, aquí los subí a 15%, estaban en cero, los subí a 15%, entonces cae mi ROI anualizado. Es intuitivo, más ingresos, menos rendimiento, más ingresos, más rendimiento, más costos, menos rendimiento. Y la pregunta central es, bueno, la relación que hay entre los dos. Y curiosamente, bueno, no exactamente, cuando estemos en el ROI es el mismo concepto. Más impacto social, mejores ROI. Menos impacto social, ¿verdad? Menores ROI. Más costo, menores ROI. Menos costo, más ROI. ¿Verdad? O sea, la misma lógica que estamos pensando en la parte privada, y la gran diferencia va a estar aquí, en esto. Aquí es donde realmente vamos a hacer la diferencia cuando calculemos el flujo de lo que aquí se llaman ingresos, miles de pesos, pero que resulta que en la parte social no aparece tan sencilla, sino que hay que hacer todo un trámite. Muy bien. Entonces, ahora sí, nos metemos al ROI, ¿verdad? Vamos a irnos un poquito más lentos y vamos a ver, esto ya lo habíamos dicho, ¿verdad? El ROI es el valor actual neto, ya ustedes ya tienen, digamos, ya platicamos lo que es el valor actual neto, ya lo pueden manejar. Valor actual neto es la suma de los flujos netos descontados en el tiempo para la actualidad. Eso es el valor actual neto. Le viene entre su inversión, pero ahora resulta que el valor actual neto no es solamente de ingresos, sino es el valor actual neto de los impactos de la inversión y los costos de oportunidad. La otra parte sigue siendo la misma. ¿Cuánto le metí? Aquí es donde vamos a llamarle visualmente, les pido que pongan su atención. Esto es lo que va a cambiar, esto es lo que vamos, y dentro de esto, fundamentalmente lo que vamos a cambiar es precisamente la parte de los ingresos igual ahora beneficios o impacto social. Entonces, ya vamos ahora sí vamos a hablar de los componentes de bienestar. Muy bien. Déjenme nada más recapitular todo lo que hemos dicho y qué es lo que en un momento dado valiera la pena que ustedes pues tuvieran presente. Uno, que este es un método que esencialmente se ha usado internacionalmente. Segundo, establece un puente de comunicación con las fondeadoras, ¿verdad? Repito, donadores, organizaciones internacionales, Banco Mundial, bancos, empresas, etcétera. Entonces, tiene esas dos grandes ventajas. Segundo, que tiene dos componentes. Una parte que la llamaríamos la privada, no privada en el sentido de que pues, son los que dan plantas de lucro, no, privada en el sentido de que se calcula a precios de mercado. Y otra parte social, que es la que vamos a ver y que es la que requerimos. Ahora, también en las dos, utilizamos la herramienta denominada el valor actual neto que representa el valor de los flujos que ustedes van a crear. Eso es lo que está diciendo. Para generar este valor neto necesitan ustedes primero su flujo de caja, donde vienen ingresos, egresos y su flujo. Eso, en este caso de ingreso, ahora vamos a verlo, ya no son ingresos a valor monetario de mercado, sino lo que ustedes van a hacer los cálculos. Y una vez que tienen su flujo de caja,
pues tienen que tomar en cuenta la tasa de descuento, la tasa de interés, en la cual se va a descontar los flujos, o sea, se van a traer a valor presente. Por eso se llama valor actual neto, valor presente neto. Unos llaman valor presente neto, de hecho así viene en Excel, valor presente neto. Entonces, ya tienen ustedes esa parte privada, ya tienen digamos, el marco general, ya tienen por qué lo estamos haciendo, y ahora es cómo lo hacemos. En los componentes de bienestar se generan a través de 5 etapas, de acuerdo a pues, la metodología, ¿verdad?, que maneja esta es una metodología que maneja fundamentalmente, aquí está, primero establecer alcance, identificar a los stakeholders, los que ahorita vamos a decirlo rápido, luego ya vamos en detalle. Segundo, crear el mapa de efectos. En inglés le llaman outcomes, pueden llamar ustedes resultados, efectos, ¿verdad? De acuerdo a la terminología que ustedes utilizan dentro de su organización. Estamos llamando efectos, eso es por mi, digamos, mi sesgo agronómico, cuando veo los efectos de un fertilizante, por ejemplo, pero pues alguien le puede llamar resultados, etcétera. Es repito, en la terminología original en inglés son los outcomes, perdón. Luego hay que evidenciar los efectos, o sea, hacemos nuestro mapa de efectos posibles, los evidenciamos y aquí viene la parte interesante, darles un valor, ¿verdad? Vamos a darle ese valor a los efectos y después establecer el impacto, que es lo que finalmente estamos buscando. En base a estos efectos establecemos el impacto, calculamos nuestra SROI y reportamos, usamos y certificamos. Entonces, déjenme repetir la escalerita esta. Establecemos el alcance, identificamos a los stakeholders, o sea, a los interesados, los que están participando, los que tienen, como dicen, vela en el entierro en este asunto. Segundo, creamos nuestro mapa de efectos, ¿verdad? Ese mapa de efectos, ahorita vamos a platicar qué elementos tiene. Evidenciamos los efectos, ahí desde luego va a estar implícita nuestra teoría de cambio. Le damos un valor, establecemos el impacto. Ya una vez que dimos el valor a cada uno de los elementos, tenemos el impacto, calculamos nuestro ROI y reportamos, usamos, certificamos. Entonces, ahora sí, como dicen, a la parte ya práctica de este asunto, ¿verdad? De cómo podemos ir manejando esto. Aquí el ejemplo que estamos usando, este material es de la guía para el retorno social de la inversión, de una guía, digamos, icónica dentro del sector, que es A Guide to Social Return Investment del Cabinet Office de Gran Bretaña, y se utiliza a nivel mundial. Nosotros estamos haciendo algunas adaptaciones simplemente para poder platicarla con ustedes. Ustedes la pueden usar, verla directamente, pero después vamos a otros ejemplos de otros ámbitos, pero la metodología es parecida. Aquí es un ejemplo muy interesante de una residencia, ¿verdad?, donde hay 30 personas mayores, residen localmente con beneficios sanitarios. La idea es proveerlos con beneficios sanitarios sociales, llevando a los residentes hasta el club. Es decir, son personas que están en una residencia, ¿verdad?, son mayores, y por lo tanto, la idea es, el objetivo de esta Wheels to Meals, o sea, el nombre lo dice, ¿verdad? Wheels son ruedas, meals pues, son comidas, entonces son ruedas para llevarlos a la comida. Entonces lo que hacen, la actividad, 30 plazas para personas mayores o discapacitadas que residen localmente, 5 días a la semana, 50 semanas al año. Absolutamente, digamos, loable, ¿verdad? Este esfuerzo, sobre todo porque en estos países, como ustedes saben, la pirámide poblacional, pues ya no es pirámide, ¿verdad? Ya es como un bolobán. Ya la parte de arriba cada vez es más amplia, porque cada vez en esos países hay gente de mayor edad. Por eso es una de las razones que se dice de por qué pegó tan fuerte, ¿verdad?, de la pandemia, aunque bueno, nosotros no cantamos más las rancheras, con esta pirámide todavía no, sea un poquito picuda. Pero en fin, la idea es que allá el tema de las residencias es fundamental.
Ustedes han leído en la prensa el tema de las residencias en España. Y aquí, bueno, esto fue generado antes de la pandemia, entonces el tema no entra, pero lo que sí entra es el esfuerzo de apoyarlos. Y aquí hay dos partes interesantes. Hay lo que la organización apoya, un contrato, y la subvención de la autoridad local. Aquí ya estamos viendo cómo participa, ¿verdad?, la autoridad local. En este caso, en Estados Unidos sería el county, ¿verdad? En Inglaterra creo que le llaman el parish. O sea, cada uno tiene su propia community, tiene su propia forma de organización, pero en esencia lo que está diciendo es que viene un recurso público para esta fundación y obviamente hay una parte privada. Muy bien, vamos a las etapas. La primera, ahora sí, vamos, como dicen, al pasito, ¿verdad? La primera es establecer el alcance de los que están interesados, de los que participan en esto. Establecemos el alcance, los identificamos y los decidir cómo involucrarlos, ¿verdad? Aquí está el ejemplo, digamos, lo que ellos de esta empresa en su reporte manifiesta, es sobre quién se tiene efecto y quién tiene efecto en nosotros. Bueno, son residentes mayores, discapacitados, la autoridad local, los voluntarios, o sea, los que van a llevar a los residentes al área donde se les va a dar la comida, y los vecinos de residentes mayores, discapacitados, o sea, vecinos que de alguna forma interactúan con la residencia, que apoyan, que están presentes, que les consiguen los alimentos, etcétera, etcétera. Entonces, todos los que están aquí, digamos, estos son los, como dicen los stakeholders, los accionistas, por llamarle de alguna forma, que participan en que tienen algo, tienen stake, tienen un interés, esa es la palabra, los interesados, ¿verdad? Los protagonistas, es otra forma de llamarle, y aquí están los residentes. ¿Qué es lo que se busca? Bueno, ¿cuál es la teoría de cambio? Ahí es donde está un poco expresada. ¿Qué es lo que se espera con la intervención que está planteando esta organización? Bueno, que los residentes utilicen menos servicios de salud. ¿Por qué? Porque ahora se les está apoyando de tal forma que van a tener menos necesidad de ir al doctor a cada rato, etcétera. Que los residentes salgan más de sus viviendas. Como ustedes saben, este es un problema muy serio, ¿verdad?, de las residencias. Pues la gente está ahí, hay actividades sociales, pero pues la palabra ahí fuerte es soledad. Entonces la idea es que salgan más de las viviendas, o sea, de la residencia, y además la autoridad local les va a apoyar con meriendas nutritivas, permanecen activos, los voluntarios están trabajando, y los vecinos también van a ser afectados porque atienden a estos compañeros. Muy bien. Ahora, ¿qué era el mapa de resultados? Empezar el mapa del impacto, o sea, la teoría de cambio para cada uno de los stakeholders, identificar los insumos. Esta parte de los insumos es, en pocas palabras, los costos, que pueden ser financieros o pueden ser en tiempo también. Valorar esos insumos y clarificar los productos, ¿verdad? Finalmente, describir los efectos, que repito, ustedes pueden llamar resultados o, pueden manejar su propia terminología, pero esencialmente es lo mismo, son los insumos, qué es lo que estoy aportando, qué es lo que está haciendo la organización, qué está entrando al proceso, a la intervención, y qué se obtiene, qué son los productos, y cuál es el efecto de estos productos, ¿verdad? No es un tema que los productos sean muchos o pocos. Aquí el tema fundamental es esos productos que salgan con el mayor impacto posible y que además los podamos calcular. Bien. Y ahí está una primera presentación. Ahí está. ¿Qué se invierte? Bueno, se invierte tiempo, ¿verdad? Ese tiempo tiene un valor en libras. Bueno, no tiene, los productos, es el club de meriendas, actividades de grupo, juegos de mesa, manualidades, ejercicio leve, terapéutico, o sea, todo el apoyo a los residentes, a las personas de las residencias, en términos de
el club de meriendas, o sea, de hecho no es meriendas en sentido, realmente lo que son 3 comidas al día, actividades de grupo, etcétera, el transporte de 30 personas, que son los que están en la residencia, ¿verdad? Acuérdense lo que decíamos, permítame, de la actividad, aquí está, 30 plazas para personas mayores o discapacitados que residan 5 días a la semana, 30 semanas. Esto lo pueden ver ya sea porque estén todos dentro de una residencia o porque sean residentes en una cierta colonia, están separados, pero de todas formas, y todavía sería más grave porque todavía es mayor la soledad. Repito, en términos de estas sociedades, sobre todo del norte de Europa, o de Europa en general, pues la gente vive sola, ¿verdad? Los hijos, ahora sí que, como decía aquella película, cuando los hijos se van, ¿verdad? Y que luego hicieron la segunda parte, cuando los padres se quedan solos. Entonces, ese es pues parte de la vida, pero este grupo, esta organización, lo que trata es pues de darles un alivio, de darles un apoyo, de evitar que porque va relacionado, ¿verdad? Pues el deterioro físico, pues a veces sigue el deterioro emocional y viceversa. Entonces, como ven ustedes aquí, los atienden tanto física como social, como emocionalmente. Muy bien. Aquí están las 7.500 comidas calientes anuales, el transporte para 30 personas. Y aquí está el tiempo, sí, 4 voluntarios, 3 horas, 5 días por 50 semanas. Y aquí está planteado en libras, ¿verdad? Es el caso de Inglaterra. Y entonces, es vamos a llamarle, ya es un pronóstico, ¿se ven? Ya comienzan a hablar del futuro, porque estamos hablando, ¿verdad? Precisamente de que esto va a suceder durante más de un periodo. Son 18,000 libras, 24,000 libras, el contrato a domicilio. Y aquí tengan ustedes, ¿se acuerdan qué es lo que decíamos? ¿Cuáles eran los insumos? Valorizamos los insumos. Todo esto es precio de mercado, ¿verdad? Pues cuánto cuestan las meriendas, cuánto cuesta, digamos, el transporte, porque más bien se refiere no tanto a los voluntarios, sino el transporte, el movimiento, o sea, el camioncito que los lleva al club donde se les va a dar la comida y cuánto cuestan las comidas. Muy bien. Entonces, ¿cuáles los efectos obtenidos? Bueno, lo que se espera, la teoría de cambio dice que con todo esto que estamos haciendo, ellos lograron, eso es lo que ellos dicen que hicieron, hicieron que los residentes estuvieran más en forma, sufrieran menos caídas y frecuentaran menos el hospital, ¿verdad? Vean ustedes ya un efecto de carácter, vamos a llamarle físico, de salud. También las sesiones dirigidas ayudaron a los residentes a gestionar mejor su salud y sus síntomas y por ello estuvieron más saludables. Los residentes hicieron nuevos amigos y pasaron más tiempo con otros durante las actividades del grupo. Vean ustedes, ahí ya están los 2 elementos, la parte emocional y la parte física. Están interactuando. También hubo efectos, los residentes comieron meriendas nutritivas, 13 de las 5 diarias y estuvieron más saludables. Efectos esenciales para los residentes, voluntarios más saludables porque estuvieron apoyándolos, son los jóvenes, ¿verdad? Con muchas organizaciones, están apoyando, llevan, se sienten mejor tanto física como emocionalmente. Pero también hay un aspecto que llamaríamos, y que ahorita lo vamos a ver, un impacto entre comillas negativo, porque pues antes los vecinos apoyaban a los residentes, ¿verdad? Ahora ya no. Entonces, estos eslabonamientos que existían, estas vinculaciones se van perdiendo porque ya está la intervención de esta organización. Entonces, antes había reuniones, había relaciones informales entre los vecinos y los residentes, y ahora pues ya no, porque lo que ellos hacían, pues ya lo hace la organización. Entonces, aunque hay un efecto positivo, eso hay que considerar que es un efecto que se va, pues se va perdiendo, ¿verdad? Se va diluyendo. Desde luego, la expectativa es que lo que hacen ustedes o lo que hacen va a compensar y de sobra lo que se está perdiendo. Entonces, pero lo que dice es que nada que hagamos es neutro, nada que hagamos no tiene consecuencias. Las tiene. Y entonces,
Si uno no toma en consideración esto, pues esto, digamos, puede ser, por ejemplo, hay un proceso en que ahora se está tratando de producir más maíz, ¿verdad? Más frijol, y entonces se aplican fertilizantes y todo eso está muy bien, aumenta la productividad, pero pues no hay que olvidar que eso también puede incentivar a que se reduzca, o sea, se amplía la zona de cultivo, y pues si ya no hay lo que los agrónomos llamamos la frontera agrícola, ya está a su límite, pues la única abstención es vámonos con los bosques, ¿verdad? Vamos a, pues ahí mira, ahí hay un pedacito y ¡bum!, quitamos los bosques y ahí vamos a sembrar también. El mismo tema de la ganadería. En fin, en esos temas ahí hay cosas que se ganan, pero hay cosas que se pierden. Igualmente en esto es menos tangible, es menos evidente, pero es tan real como en los dos casos. Muy bien. Entonces, acuérdense, estamos ya en la etapa 1, describimos cualitativamente quiénes son las personas que participan, cualitativamente cuál es la expectativa que tenemos, comenzamos a delinear nuestra teoría de cambio. En la etapa 2 ya es más específico, cuáles son nuestros insumos, cuánto valen nuestros insumos, cuánto cuestan, pues en pocas palabras, ahí entran sus contadores, cuáles son los productos que se generan, ¿verdad? Las actividades que ustedes generan, y ahí viene la parte más importante, el efecto obtenido. Digamos, entre comillas, una forma de llamarle los impactos parciales que están teniendo ustedes sobre sus beneficiarios. Y vamos a la 3, evidenciar los efectos y darles un valor. Es decir, evidenciar resultados, efectos, impactos parciales, como les quieran llamar, pero vamos a darles un valor. Y desde luego, pues lo que es evidente, que es parte de de toda su actividad, es pues, desarrollar los indicadores. O sea, ¿cómo mido los efectos? Pues genero un indicador. Y luego recojo la información, ¿verdad?, para esos indicadores. Establezco cuánto duran los efectos, o sea, mis indicadores, por cuánto tiempo vamos a evaluarlos. Y aquí viene la parte, es poner un valor al efecto, que es digamos, el nombre de la presentación, pero que, como ven ustedes, en forma lógica y cronológica, tratamos de expresarlo para que nos lleve a esta etapa, no surge de la nada. Para hacerlo, se tiene que hacer una actividad previa antes, tener un conocimiento que, como ven ustedes, tiene elementos de estadística, de finanzas, de economía, de ciencias sociales en general, etcétera. Y todo eso, digamos, como dicen, al momento de la verdad. El momento de la verdad es que ya no solamente voy a decir cuáles son los impactos, como lo dijimos, en términos platicaditos, ¿verdad?, de lo que vimos, lo que hicimos, lo que logramos, sino que ahora le vamos a poner un número. En esencia, esto es lo que es, le vamos a poner un número. Así como los costos tenían un número, ahora les vamos a poner un número. Vamos a poner número, como dicen en el béisbol, vamos a poner el número a la casa, ¿verdad? Bueno, suponiendo o planteando que esta pequeña gráfica muy sencilla nos estaría dando el efecto total que logramos. O sea, nosotros está la situación aquí y logramos este efecto. Muy bien, pues logramos esto y quisiéramos entonces evaluarlo. Es un efecto total que se está dando. Para hacer el proceso de valoración, lo que se plantea es que se le llama monetización o valoración, porque asignamos un valor monetario a cosas que no tienen un valor de mercado. Todos los precios que usamos en nuestro día son aproximaciones, son proxies de los valores que el comprador y el vendedor ganan y pierden en la transacción. Es decir, llegar a un estimado de valor social es lo mismo que esto en todo sentido. La diferencia es que los bienes no son comercializables en el mercado. Como no están en el mercado, entonces no hay un proceso simple de descubrir el precio. En economía, cuando estaba yo en mis cursos en la Universidad de Illinois, pues veíamos teoría microeconómica y había toda una parte de teoría de descubrimiento del precio. ¿Cómo se descubre el precio? Pues que por la oferta y la demanda. Bueno, esa es la parte así teórica, pero ya en mercadotecnia, ¿cómo se descubre el precio? Pues yo estoy haciendo esta prenda de vestir, entonces estoy en un mercado donde es textiles, pues salgo al mercado, bueno, primero veo mis costos y digo, bueno, pues de acuerdo a mis costos, yo espero una rentabilidad de un 30%. Ahí está el concepto de 30%. Ah, bueno, pues entonces le sumo
a mis costos el 30% y salgo al mercado. Pero me encuentro que los demás lo venden más barato. Ups. Entonces, otra forma de descubrimiento del precio ya no solamente es lo que yo hago, sino lo que hacen los demás. Y entonces digo, pues ya veo que todos le están vendiendo un poquito más barato. Entonces le bajo, no, pues ya con 30% no voy a vender, le bajo a 15% y así va. Hay muchos otros métodos para descubrir el precio del mercado, pero vean que porque hay un precio en el mercado, porque hay una forma objetiva de identificar si se vende o no, inclusive, aún suponiendo que no haya gente a la que yo vea que está haciendo lo mío, porque lo mío nadie más lo hace, bueno, pues está la oferta y la demanda, ¿verdad? Yo voy y pues nadie me lo compra, ¿verdad? Y la ley de la demanda me dice que cuando sube el precio de un producto, la gente consume más y cuando baja el precio consume menos y cuando baja el precio de un producto, la gente consume más. Pues ya está. Entonces lo que tengo que hacer es bajarle el precio al producto y entonces ya va a consumir más. Pero vean ustedes, este proceso de descubrimiento del precio toma muy diversas formas en los mercados normales, pero aquí, ¿cuál es el proceso de descubrimiento del precio, verdad? ¿Cómo descubro cuál es el valor de lo que estoy haciendo? Pues yo veo que otras organizaciones hacen algo parecido, pero ellos también lo están valorando o no lo están valorando. Entonces, aquí lo que hacemos es utilizar los proxies financieros, que son otra cosa, no son más que aproximaciones para estimar el valor social de bienes que no son comercializados para los diferentes stakeholders. Al estimar este valor mediante el uso de proxies financieros y combinando estas valoraciones, llegamos a un estimado del total del valor social generado por una intervención. Ya estamos llegando a donde queríamos, ya nos estamos acercando al tema que nos preocupaba. ¿Cómo genero una estimación del total del impacto que yo genero? Los impactos parciales los puedo tener, los tengo que valorar, pero ¿cómo sumo esos impactos parciales? ¿Cómo sumo la idea de que la gente está más sana con la gente de que es más sociable? No, ¿verdad? Entonces tengo que buscar una medida común a todos ellos, ¿verdad? Una medida común que en general es este valor el que vamos a calcular. Y entonces vamos a hacerlo. ¡Tarán! Para hacerlo, la metodología dice que hay lo que le llaman los proxies directos y los proxies indirectos. Es decir, los proxies directos son formas de cálculo, ¿verdad? Ahí está. Por ejemplo, ahorro en costos, ¿verdad? Mi intervención permite que la gente se ahorre el costo de algo que iba a hacer si yo no estuviera. O costos marginales, por ejemplo, pues tiene que pagar algo, pero yo le doy ese pequeño empujoncito, esa diferencia, el costo marginal que decide que finalmente lo haga y que de otra forma no lo haría, porque no le alcanza para hacerlo. O puede ser que lo que yo estoy haciendo se convierta en un incremento en el ingreso para esta persona, no porque yo le esté dando el dinero, sino porque, por ejemplo, si tiene mejor salud o si tiene mejor actitud, pues a lo mejor puede generar un tipo de actividad que de otra forma no generaría. Yo no lo hice, ¿verdad? Pero sucedió. Ahí están algunos ejemplos. Por ejemplo, el medio ambiente de la comunidad, el efecto esperado, un efecto posible esperado es que haya menos basura. Un indicador es la cantidad de basura que va al vertedero, pero cantidad de basura es cantidad, es físico. Otro es el nivel de emisiones de carbono. Son conceptos técnicos. ¿Cómo puedo yo generar un proxy? Y aquí, uno que se le puede ocurrir a uno es, por ejemplo, en el caso de la cantidad, pues el costo de los vertederos. Más cantidad, pues más costo de vertederos. Si logramos que la intervención genere menos basura, entonces la cantidad disminuirá de basura y, por lo tanto, el costo disminuirá. Ahí está un ejemplo muy claro de ahorro en el costo. Y lo mismo el nivel de emisiones de carbono, ¿verdad? Las emisiones de carbono tienen un costo. Es decir, hay un nivel técnico, pero hay una valoración de esto. Ya saben, a veces dicen, lo que se ha perdido por la contaminación es tanto. Hay gente que hay digamos, esfuerzos, inclusive nosotros, dentro de Terraética, hemos hecho estudios de medir la huella de carbono y encontrar su valorización.
Uno que podría ser muy interesante, por ejemplo, niños con discapacidad motriz son los participantes, el efecto esperado, mejoramiento de su nivel de movimiento. Indicador, pues son indicadores técnicos, ¿no? Indicadores técnicos de capacidad motriz, simplemente, bueno, pues hay indicadores que se utilizan, de investigadores que dicen, me dice si ha habido mejoramiento o no, pero el proxy de atención podría ser, pues, el costo de atención en clínicas privadas para la familia. O sea, la familia tiene este tema y, bueno, si no hay una intervención o una fundación que apoye, pues tienen que ir a una clínica privada o tienen que ir a alguna clínica pública, pero pues ahí están esperando. El papá a lo mejor pues pierde dinero porque no puede estar, sobre todo en este México de trabajo informal, pues si no está vendiendo, pues no gana nada. Entonces, esa es una medida de lo que se está logrando, del ahorro, que en este caso es casi también un incremento del ingreso, si lo ven así, porque si el papá no tiene que estar ahí presente digamos, en una clínica pública, donde pues las citas se hacen con mucho tiempo, hay que esperar, hay que perder el día. Bueno, pues si esto se hace de otra forma, si hay la intervención de la organización, entonces él puede salir a trabajar. Entonces ven ustedes cómo comienzan a aparecer elementos que nos permiten detectar este tipo de situaciones. Hay los indirectos, hay muchos, ¿verdad? Que son formas en las que la gente, por ejemplo, la preferencia manifestada. Hay muchos estudios inclusive tesis de maestría y doctorado, que evalúan qué tanto la gente está dispuesta a pagar, por ejemplo, para disfrutar un hotel o un área, una laguna, a la que no se le contamine o que no que puedan hacer actividades ecológicas. Y dice, oye, ¿cuánto está dispuesto a pagar? Pues yo pagaría tanto. No es que lo estén pagando, es que están dispuestos a pagarlo, y entonces está expresando la voluntad de la sociedad y de la comunidad de que eso no desaparezca. Es decir, la gente le preocupa, por ejemplo, el medio ambiente, y entonces esa preferencia manifestada hay que capturarla. La valoración contingente, disposición a recibir una compensación o a dar una compensación. La preferencia revelada, ¿verdad? El precio hedónico, el costo de viaje. O sea, todos estos son elementos que ustedes lo pueden después ya pensar con más tranquilidad, pero que nos dan medidas indirectas para poder evaluar cuál sería el valor en forma indirecta del apoyo que estamos dando. Y aquí, por ejemplo, estamos un ejemplo de medio ambiente en las comunidades. Supónganse ustedes, bueno, hay muchos eventos que se hacen digamos, le llaman trade shows, o sea, ferias, exposiciones, etcétera, y que llega gente de todo el mundo, y esta gente llega, y entonces, pues, obviamente hay emisiones, porque por los vuelos de los aviones, hay emisiones porque en ciertos eventos, pues, evidentemente, hay consumo de energía, hay algún tipo de contaminación, inclusive exposiciones en aviones, en autobús, en fin, hay una serie de elementos que plantean que este evento tiene una huella de carbono, y tiene una huella de carbono alta porque puede juntar 1,000, 2,000 personas. Y la pregunta interesante el proxy es, oye, ¿qué tal si tú que vas a venir y vas a pagar una cuota, dedicas una cantidad pequeñita, le añades un pedacito a lo que vas a pagar, con la idea de que se va a compensar la huella de carbono que generaste? Tú viniste en avión desde Japón, pues imagínate la huella de carbono que generaste. Mira, no te pedimos mucho. Ponle, si va a la cuota es 1,000 pesos, ponle 30 pesitos, ¿verdad? Y en yenes pues es más barato. Ponle 30 pesitos para que vean que ese dinero ya no va al evento como tal, sino que ese dinero puede servir para proyectos de conservación del bosque. ¿Ven? La idea es, yo hago mi actividad acá, yo genero una emisión de carbono aquí, y lo que hago ahora, voy a pagar un poquito, y los organizadores toman ese recurso, se van a Chiapas, se van al sureste y dicen, oye, fundación, organización que haces esto, ¿qué proyecto de conservación tienes?
ya sea del bosque o de especies en situación de extinción. Ven qué interesante. Entonces es un círculo virtuoso porque ese pago ya es un indicador, es un proxy financiero de la disponibilidad de la gente que tiene para compensar esta actividad. Vamos al ejemplo que vimos, y ahí tienen ustedes ya la etapa 3. ¿Se acuerdan que eran los efectos, lo que cambia? Y ahora sí tenemos, ¿se acuerdan el indicador? ¿Cómo lo mediría? La fuente, aquí está, de dónde obtuvo la información, la cantidad, cuál es el cambio que hubo, que es el cambio en su indicador, cuánto dura, ¿verdad? Luego el proxy financiero, o sea, ¿qué proxy utilizaría para evaluar el cambio? ¿Cuál es el valor del cambio? Ya comenzamos aquí a plantear cosas interesantes, de dónde viene la información, de dónde sacó la valoración. Entonces, en este caso, estos compañeros de esta organización de Wilson and Mills, lo que hacen es que ellos dicen, bueno, es menos, el indicador es que los residentes tienen menos caídas y las estadías en hospitales son menores, ¿de acuerdo? También menos visitas de médico anualmente, no necesitan afiliarse a clubes porque ellos ya tienen un incremento del bienestar personal, menos visitas a las enfermeras en centros de salud, y los voluntarios reportan un incremento en 3 horas o más por semana en su actividad desde que están haciendo trabajo voluntario. O sea, ellos van y esto pues les da una satisfacción personal, se sienten mejor porque están apoyando. Fíjense que por eso hablamos de stakeholders, porque no solamente son pues los que reciben el beneficio directamente, sino los que participan. También la organización genera un bienestar social, porque la mayoría pues de estas organizaciones se nutren de personas que tienen un sentido social, un sentido de que se sienten a gusto por este tipo de actividad, pues pueden o no recibir un salario, los voluntarios no, pero esa no es la parte fundamental. De nuevo, la parte fundamental es el bienestar que ellos van a generar. Pero también hay una parte, entre comillas, negativa, porque hay menos ocasiones para que los vecinos participen, porque ya todo lo que ellos hacían, ya lo están haciendo ustedes. Entonces, aquí está la fuente, ¿verdad? ¿De dónde obtuvo la información? Aquí fue una investigación puntual, cuestionarios y entrevistas, cuestionario, evaluación anual de voluntarios, encuesta puntual. Y aquí están los cambios indicadores. Ellos no mencionan el indicador en el sentido de en qué unidades está, pero toma un valor de 7 unidades. En el caso de 90 unidades, puede ser, por ejemplo, 90 unidades menos, 90 visitas menos, 16 afiliaciones, menos visitas a los enfermeros, etcétera. Esta es la parte que llamaríamos técnica de los indicadores. Ustedes, una vez que tienen sus indicadores, pues ya el indicador les da esos valores. ¿Cuánto dura? Aquí está el tiempo, ¿verdad? Bueno, aquí está 3 años porque se están planteando que durante 3 años, pues los que estaban ahí atendiendo a los vecinos, pues ya no van a participar porque alguien más lo está haciendo. ¿Qué proxy utilizaría? Bueno, aquí está, por ejemplo, accidente y emergencia. ¿Cuál es el valor del cambio? Y aquí está el libro de costos del NHS. El NHS es el National Health Service de Inglaterra, donde ellos lo que hacen una valoración, sirve para los seguros desde luego, de cuánto vale un accidente, cuánto cuesta la evaluación geriátrica de los pacientes, etcétera, etcétera. Entonces aquí sacan ellos esa información, lo multiplican por el cambio que hubo, y entonces tienen ellos su valoración ya en libras, ¿verdad? El primero 658 libras, 34,000 libras, 50,000 libras. Lo mismo en el caso de consultas de médicos. Aquí el dato lo sacan costos promedio actuales de viajes en autobús, bingos, ya saben, la lotería, y clubes de trabajos manuales. Pues van y ahí lo dicen ellos, cuánto cuesta ahí en esa zona, y entonces hacen su estimación. Es un costo promedio, porque eso es lo pueden ver como un costo, lo pueden ver como un ingreso, ¿verdad? Es un beneficio real que se está dando. Visita enfermeros y, por ejemplo, la autoridad local que les da un carnet de natación
anual para residentes mayores. Esta autoridad local, ese vale 650 libras. Y esta parte la ponemos en rojo porque, por ejemplo, costo de envío a domicilio, le preguntan, aquí la fuente de información es Tesco, ya saben, esta gran cadena de supermercados de Inglaterra, y entonces, ¿cuánto cuesta? Pues 5 libras cada vez, ¿verdad? Y aquí tienen ustedes por cuánto tiempo, cuánto es lo que se deja de hacer, los 275 casos, y total tenemos algo que va como ya no un activo, sino un pasivo de la intervención en 1.375 libras. En total, y ya sumándolo, tenemos este valor, 90.929 libras. Esto es lo que apoyó la organización en estos periodos a estos residentes. Pero, ya que tenemos esto, acuérdense, todo esto fue evaluando, ya tenemos, ¿se acuerdan? Por un lado, ahora tenemos el valor del impacto, es el impacto global, los 90,000, pero resulta, ahora ya establecemos el impacto global, a esto nos referimos, y ahí están los 3 elementos que mencionaba Roberto. Hablaba de uno, el contrafactual, la atribución y el decrecimiento. Y con esto calculamos el impacto. Déjenme poner una gráfica para ilustrar lo que estamos diciendo. Si ven ustedes, ese efecto total que ustedes tuvieron, en realidad lo pueden descomponer. Nosotros en economía, por ejemplo, cuando evaluamos el precio de un producto, por ejemplo, el precio, digamos, de esferas de Navidad. Esferas de Navidad, pues tiene un componente estacional muy alto. Hay productos, el jitomate, que tiene un componente estacional, tiene un componente de tendencia, tiene un componente que llamaríamos de ciclo, cíclico, y hay un componente aleatorio. Entonces, siempre los precios los podemos descomponer en sus componentes. Algunos productos, el componente estacional es muy alto, y si no, pues vean ustedes el precio del aguacate, el precio del jitomate. Hay otros componentes, hay otros productos, por ejemplo, los industriales, en que el componente estacional no es tan alto y más bien se maneja por la tendencia. Aquí es la misma idea. ¿Tienen ustedes el impacto total? ¿Ven ustedes? Este es el impacto total y lo vamos a descomponer en... resulta que no todo es por ustedes, ¿no? Su intervención tiene un elemento contrafactual o de tendencia, tiene un elemento de la participación de otros actores, tiene el impacto propiamente, pero también un elemento que llamaríamos de reducción por efecto del costo de oportunidad. ¿Se acuerdan lo que decíamos? Todo lo que ya no sucede porque ustedes participaron, lo que se deja de hacer. Entonces, el impacto tiene vamos a llamarle 2 elementos. Unidades de cambio de acuerdo a indicador. ¿Se acuerdan que lo veíamos? Eso en nuestro plan, en nuestra matriz teníamos las unidades de cambio, cuánto cambió el indicador y el valor de cada unidad, ¿verdad? Y la disminución que resulta, o sea, esto viene, ¿se acuerdan de los productos que hicimos? Pero hay una disminución que surge del contrafactual, que es la medida de la cantidad del efecto que habría pasado aun si la actividad no hubiera tenido lugar. Nosotros en economía le llamamos la tendencia. Bueno, en ciencias sociales se le llama el contrafactual. La atribución, y la atribución es importante porque es cuánto el resultado fue causado por la contribución de otras organizaciones o personas. O sea, ustedes participaron, pero también están participando otras entidades que a lo mejor van en el mismo sentido que ustedes. Y entonces lo que ustedes lograron, bueno, pues una parte les toca y otra parte es imputable a las otras organizaciones, ¿verdad? Y eso hay que separarlo. Y el costo de oportunidad por recursos usados. ¿Cuánto afectó el uso de los recursos de esta intervención sobre otras intervenciones? Entonces hay que ir de tomar del total que se acuerdan los 90,000, hay que comenzar a separar estos, hay que comenzar a hacer el cálculo de cuánto afecta, y entonces llegan ustedes a su matriz donde ya tienen este cálculo. Aquí está, efectos obtenidos, el contrafactual, la atribución y el costo de oportunidad. Y entonces resulta que en esta parte, bueno, aquí dice que de todas maneras no los atendían, entonces el efecto es 0, pero que había
una contribución de otros elementos y por lo tanto habría que quitarle el 5% y el efecto aquí. Bueno, se hace el cálculo afectando, digamos, el valor, si me permite. Aquí pueden ver el valor original, era 658. Ya una vez que hicimos nuestro análisis, perdón, es nuestro gatito Garfield, está dando lata. Entonces, aquí lo que hacemos es, ven que se redujo, la 158 bajó a 625, porque ya le sustrajimos todos estos valores. Lo mismo pasó con lo mismo aquí hubo efectos, por ejemplo, el efecto de las meriendas nutritivas que les dieron, bueno, el efecto es que habría sucedido sin la actividad, pues de todas maneras se las daban porque ellos se conseguían esto de otra forma, diferente. Entonces, por eso le quitamos 0, perdón, 0 también. Y aquí está el caso del valor de los voluntarios, los pensionistas, ¿verdad? O sea, pensionistas se le llama a los que apoyan, en inglés, a las personas que apoyan a los residentes. Y si ven ustedes, entonces el valor, la suma, sumando estos valores, ahora resulta que el impacto fue de 82,508, ¿verdad? Ese impacto de 82,508 lo comparamos con el anterior, que recuerdan que era 90,000. Y entonces ya pueden ustedes, lo que están diciendo que ya está limpio, ya es de ustedes, es lo lograron ustedes. Y todo esto, desde luego, ustedes lo presentan y dicen, mira, reconocemos que hubo efectos de nuestra organización y lo positivo fue obviamente 10 veces mayor que lo no positivo, porque logramos 82,000. De todas maneras, algo hubiera pasado, algo se hubiera logrado porque era la tendencia, algo se hubiera logrado porque había otra gente participando, pero lo que nosotros logramos es un incremento de los 82,000 en relación a lo que se tenía antes. Son incrementos, sobre todo, véanlo de esa forma. Y una vez que tienen esto, ahora sí, pues ya llegan a la etapa penúltima, que es calcular el SROI, ¿verdad? Proyectan al futuro, y aquí lo voy a poner simplemente, ahí está. ¿Se acuerdan que tenían ustedes todos estos valores? 82,508. Como está hecho al futuro, eso ya no lo pusimos, pero ¿se acuerdan que era 3 años en un caso, otros era 5 años? Entonces se hicieron todas las proyecciones y este es el valor que encontramos. Cuando este valor le metemos, aquí está lo metemos al Excel, y acuérdense, cuando yo le pedía al Excel, ¿qué me pide el Excel? Dime tu tasa de descuento, 3.50. Es una tasa de descuento muy baja, porque pues obviamente el costo del dinero y la situación en Inglaterra es muy diferente a la de México. Aquí, para este tipo de proyectos, se utiliza una tasa de descuento mayor, ¿verdad? Y además te pide, dame dónde está el flujo. Entonces, al Excel se le da este valor y se le da también, se le dan estos flujos que están aquí. Finalmente, lo que tenemos es el BAN, que es 81,741. Ese 81,741, lo que dice, ahora sí es el valor actual de mi impacto, es lo que yo conseguí, es el valor neto. Ya le quitamos, ¿se acuerdan? Ya le quitamos todo lo demás, ya le quitamos los costos, ya le quitamos los efectos, otros efectos de otras organizaciones, ya le quitamos lo que pudimos nosotros afectar, digamos, que desapareció por nuestra intervención. En fin, todo eso ya está considerado, ya está limpiecito, es nuestro y ya lo podemos, como dicen, enseñar, ya lo podemos mostrar, ya podemos decir, esta es nuestra participación. Y lo dividimos entre los egresos. ¿Se acuerdan que el SROI era dividir simplemente el BAN entre los ingresos, la inversión, y me da 1.93 o 193%, ¿verdad?
Y ahí está calculado. Vean ustedes todo el procedimiento que implicó esto. Déjenme ponerles otro ejemplo, ¿verdad? Este más reciente, este estaba en la literatura. Hay otro ejemplo más reciente de esta empresa, se llama 104 Lesión Clínicas de Taiwán, y el objetivo principal de este proyecto es aliviar las dificultades que encuentran los solicitantes de empleo para encontrar empleo. Es decir, solicitan empleo y tienen muchas complicaciones. A través del compromiso y el ajuste con las partes interesadas, este estudio busca comprender los impactos y cambios experimentados por los solicitantes de empleo y otras partes en el proyecto. Al hacerlo, se busca optimizar el proyecto y ampliar el alcance de su impacto, así como valor social y eficacia. Y bueno, no voy a ir por toda la metodología que está en el reporte, ustedes la pueden consultar, pero al final llega a lo mismo. Nada más tomé, ajusté, digamos, la parte final, que ya es el cálculo de ROI. Ahí están los egresos, ahí están los ingresos descontados, ahí está el BAN, y ahí está, como ven ustedes, la tasa de interés que ellos utilizan es todavía menor que la utiliza Inglaterra, es 1.04, y esto quiere decir que por cada peso gastado se genera un valor social de 4.64 pesos. O si lo quieren ver, tiene un rendimiento de 464%, ¿verdad? Entonces ustedes ya pueden inclusive comparar con otra, la que habíamos visto, aquí está 193%. Este proyecto aparentemente puede tener una mejor ROI. Entonces, si hay una organización internacional que dice yo tengo recursos, a ver quién me da mayor rendimiento, no rendimiento financiero, no, mayor rendimiento social, pues entonces van los compañeros de Wilson Mills y dice yo doy tanto, no, pues yo, mira, esto es lo que yo genero, o ustedes van con sus propios cálculos y esta medida es reconocida internacionalmente. Eso es una gran ventaja y permite comparar entre diversas opciones. Déjame terminar con otro tipo de análisis en el que estamos yéndonos a un proyecto productivo. Y la idea es, este es un modelo que desarrollamos con TNC, que es un modelo de aprovechamiento forestal no maderable. ¿Por qué no maderable? Porque un aprovechamiento forestal maderable, pues quiere decir que van y que cortan los árboles. Oye, pero puedes hacer algo que sea forestal, que mejore la situación del sector, que el medio ambiente, pero que además tenga algún tipo de rendimiento. Entonces, este proyecto, que esto es, considera ingresos, producir chicozapote, ¿verdad? Ramón es un árbol, pimienta, o sea que hay una serie de ingresos de productos físicos reales que tienen un precio. Esa es, llamamos la parte privada, entre comillas. Pero resulta que igual hay un proxy que utilizamos que representa o que expresa el valor que la sociedad le da a este tipo de proyectos y se llama los bonos de carbono. Los bonos de carbono es un concepto que surge de una bolsa de recursos de los países desarrollados en los que si ustedes generan un proyecto de esta naturaleza, dicen, a ver, ¿cómo está tu proyecto? Tal, ahí te va un recurso como premio, como compensación, porque tú estás por este lado generando CO2 con tu fábrica o con tus transportes, pero por otro lado lo estás compensando con un proyecto de agroforestación, ¿verdad? Y no maderable, porque pues maderable pues es lo mismo, ¿verdad? Vamos a cortar y regresamos al mismo tema. Entonces, vean qué interesante, en este proyecto está manejado exactamente igual, tiene sus ingresos. Aquí es interesante porque además de los ingresos financieros, tangibles, están los ingresos no tangibles, que están valorados con la proxy de lo que es los ingresos por carbono. Es un subsidio directo. Yo tengo mi problema, oye, tú, la bolsa es un modelo internacional, dame dinero, ahí toma mi proyecto y ahí te va tu recurso, ¿verdad? Entonces, aquí inclusive hay un subsidio federal total y vean ustedes, la tasa de descuento es 12%, que les comento, en México es mayor, y el ROI es de 99%. Es decir, por cada peso que estamos metiendo hay 99 centavos de ganancia neta, que tiene la ventaja que obviamente no solamente tiene el componente privado,
que no tiene además el componente público. Muy bien. La etapa sexta, pues es un tema, no voy a entrar en detalle, pero es más que todo exhibir sus resultados, ¿verdad? Déjenme sacar las conclusiones de esta propuesta que le estamos planteando. Y nosotros pensamos, y no lo pensamos solo, lo piensa la comunidad internacional y nacional, que el ROI es útil para las entidades porque puede mejorar la gestión de programas a través de una mejor planificación y evaluación. ¿Por qué? Pues porque ven ustedes que tiene un enfoque al futuro, tiene un enfoque que les permite además definir el impacto social. También es muy interesante porque aumenta la comprensión de la organización de su efecto en la comunidad y permite una mejor comunicación respecto al valor del trabajo de la propia entidad, tanto internamente como de partes interesadas externas. ¿Ven? Es lo que deseamos desde el principio. Tienen ustedes un puente de comunicación y entonces cuando ustedes, entre comillas, presenten su propuesta, o sea, vendan su propuesta, hagan su pitch, como dicen los mercadotecnistas, pues entonces tienen un instrumento más robusto, más poderoso, por el cual las entidades fondeadoras pues tienen más elementos para decir, bueno, sí valió la pena, mira, sí es buena idea, yo lo veo. Y el ejemplo que les decía, a nivel internacional, pues entran a competir muchos proyectos para recursos de esta naturaleza, y si el proyecto va acompañado de este tipo de análisis, obviamente tiene una ventaja muy alta. Y nosotros pensamos que las entidades públicas, las fundaciones, los fondos de inversión y otras personas morales sin fines de lucro pueden utilizar SROI para monitorizar su impacto social en términos financieros. Este es, a final del día, digamos, las conclusiones que nosotros ponemos a su consideración. Y ya nada más para terminar, permítame resumir en así una cápsula, ¿verdad? Todo lo que hemos dicho. Lo que hemos dicho es que cuando uno quiere presentar, quiere expresar su impacto social, aquí hay un instrumento que lo puede hacer. Y tiene este instrumento en particular que incluye tanto una parte que llamaríamos privada no en el sentido de lucro, sino privada en el sentido de la forma de comunicación con los fondeadores y que además se maneja con precios de mercado. Y ¿por qué? Pues está la parte de costos. Y otra parte que son los impactos sociales. Los impactos sociales que ya tenemos una forma de valorarla. Primero, si se da en el tiempo a través de la BAN. Y segundo, porque ya estamos considerando el valor del dinero en el tiempo, estamos descontando. Y lo más importante, estamos dando una valoración, estamos limpiando nuestros impactos parciales y dejando solamente aquello que realmente es nuestro mérito, ¿verdad? Es nuestro mérito, lo hicimos, tanto vale y lo estoy presentando. Pues señores, pues muchísimas gracias. Bueno, señoras, y, les agradezco mucho su atención y esperamos que les haya sido de mucha utilidad. Gracias. Muchas gracias, doctor Félix. De parte de la Junta de Asistencia Privada agradecemos su participación y la de Roberto Carballo, quien amablemente estuvo respondiendo todas sus dudas en el chat. Voy a hacer la entrega de sus agradecimientos. Muchas gracias a todos. Nada más les recordamos que la próxima semana, ya aquí tiene toda la información más precisa, pero la próxima semana nos volvemos a ver. La próxima semana estaremos trabajando con el webinar Cómo realizar un diagnóstico participativo y cerraremos esta serie de webinars en el jueves, donde hablaremos de hacer un marco lógico en 4 pasos. Como se han dado cuenta a lo largo de estos webinars, siempre hay un tema, digamos, capital en las semanas. En el caso de esta semana fue el tema del cálculo de los intangibles y cómo plasmarlos a través de la metodología del SROI. La próxima semana vamos a hablar de diagnósticos y ahí el instrumento clave pues va a ser evidentemente el marco lógico. Un marco lógico de una forma hecha muy sencilla, muy rápida, que ustedes pueden hacer cada vez que se reúnan con su equipo de trabajo, casi cada mes. Como comenté en el chat, lamentablemente todavía no tenemos una plataforma completa, o sea, es decir, un Excel completo con todo lo que vieron del SROI. Como vieron, es bastante complejo, aparte se necesitan tener muchos elementos y además, más importante,
habría que tenerlo para usabilidad, es decir, para que cualquier persona lo pueda usar poniendo sus datos. Todavía no lo hemos terminado, pero por supuesto que cuando lo tengamos se los haremos llegar y lo subiremos a nuestra página y evidentemente se lo compartiremos con Jackie. Pues muchas gracias a todos, un gran abrazo, nos vemos el próximo martes y bueno, Jackie, perdón la interrupción, adelante. Perdón, y no se olviden que ya tenemos 10 nuevas convocatorias, las subiremos hoy en nuestro mapa de donantes, hablando del donativo. En Terra Ética tenemos nuestro gran producto estrella, que es el mapa de donantes, es absolutamente gratuito. Hay hasta ayer había 136 convocatorias, hoy subimos 10 nuevas, entonces por favor revísenlo hoy en la noche o mañana y ya podrán encontrar 146 convocatorias permanentes y temporales y además todo es absolutamente gratuito, descargable, pueden bajar el Excel y bueno, trabajar, ahí tienen todos los datos. Muchas gracias a todos, un abrazo grande. Muchas gracias, Roberto. De parte de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México, otorgamos el presente agradecimiento al doctor Félix Carballo Garnica y a Roberto Carballo Escobar por su participación en este webinar de métodos para asignar el valor al impacto social de un donativo. Que tengan un excelente día.